Ahora vamos a estudiar más en concreto el patrimonio de la empresa. Generalmente si te preguntaran cuál es tu patrimonio, tú dirías, pues tengo un teléfono móvil, tengo un ordenador portátil, pero no solo el patrimonio son bienes, tanto para una persona, para un individuo, como para una empresa. Que entonces, ¿qué es el patrimonio? Es el conjunto de bienes. Si bien es verdad que para el caso de la empresa los bienes serían, si vende un producto tangible, ese producto que vende, los muebles que tiene la empresa, si tiene furgoneta de transporte, si tiene una nave, un solar, un local comercial. ¿Qué serían entonces los derechos? Los derechos son esos derechos de cobro. ¿Qué quiere decir? Cuando los clientes me deben dinero, yo vendo 10 cajas de pipas a la tienda X y la tienda me pagará esa caja dentro de 3 meses, por ejemplo, pues eso es un derecho de cobro que yo tengo sobre esa empresa. Y por otro lado, son las obligaciones. El patrimonio también está formado por las obligaciones. ¿Qué son esas obligaciones? Lo que la empresa tiene que hacer. Generalmente son deudas. ¿A quién le debe dinero una empresa? Una empresa le debe dinero a sus proveedores, a aquellos que le venden los bienes que le permiten hacer su actividad, o bien proveedores del bien que venda. Si vende pipas, pues el proveedor de las pipas, quien le vendió ese vehículo que le permite hacer su actividad y todavía le debe dinero, pues ese proveedor por proveedor de inmovilizado. O también le puede deber dinero a la seguridad social, le puede deber dinero a Hacienda o al banco, ¿de acuerdo? Tanto a corto como a largo plazo, que lo veremos más adelante. Si sumamos los bienes que tenemos, lo que el dinero que nos deben a nosotros menos lo que nosotros debemos, hallamos el patrimonio neto. Es decir, esto es una operación. El activo tiene que ser el activo. Todo aquello que tenga valor positivo, como los bienes y derechos, menos las obligaciones, y obtenemos el patrimonio neto. Por lo tanto, ahora aquí aparece más detalladamente lo que es cada elemento. Los bienes, todo lo que tiene valor para la empresa, como el local, que ya lo hemos dicho antes, los derechos de cobro, lo que nos deben otras empresas, lo que nos tienen que pagar, o los clientes, y las obligaciones, que son esas deudas. Aquí lo tenemos de una manera más detallada. Puedes pausar el vídeo para ver cada una de ellas. Y ahora, lo que dije antes. Antes hablamos del patrimonio neto. Podemos observar aquí, en esta ecuación, que el patrimonio neto es igual al activo menos el pasivo. Si reordenamos todo esto, obtenemos la ecuación fundamental de la contabilidad, que nos dice que el activo, todos los bienes que tenemos en la empresa y esos derechos, es igual al patrimonio. Repito, una vez las motos se han marchado. La ecuación fundamental de la contabilidad viene a decir que el activo, todos los bienes y derechos que hay en la empresa, son iguales al patrimonio neto más el pasivo, que son esas deudas. ¿Hemos hablado del patrimonio neto? No exactamente. El patrimonio neto son esos fondos propios que la empresa no debe devolver, como por ejemplo el que cuando se constituye una empresa, los socios aportan capital, pues ese capital forma parte de los fondos propios, es algo que le pertenece a la empresa, por decirlo de algún modo más sencillo, que lo han generado los socios de la empresa o la empresa y que no tiene que devolvérselo a nadie. ¿Y cómo entendemos todo esto? Todo esto lo entendemos de la siguiente manera. El activo es la estructura económica de la empresa. ¿Qué quiere decir? Son esos bienes y el dinero que nos deben. Pero ¿cómo obtenemos todo esto? Para poder obtener todo esto necesitamos dinero, necesitamos financiación y lo sacamos de la aportación que dan los socios o la propia empresa, de ese patrimonio neto, más las obligaciones, las deudas. Pues para comprarme un vehículo, que es un bien de la empresa, un elemento de transporte, genero una deuda. Primero necesito la deuda para poder tener una estructura económica.
Y el patrimonio se representa con estas dos columnas, con la del activo y la del patrimonio neto y pasivo. Y a partir de aquí, ahora, en el siguiente vídeo, vamos a estudiar qué ocurre con el activo. Vamos a estudiar ya directamente el balance. ¿De acuerdo? No sin antes destacar, ¿vale?, que el activo menos el pasivo igual al patrimonio neto, que la ecuación fundamental del patrimonio o la ecuación fundamental de la contabilidad siempre tiene que estar en equilibrio. ¿De acuerdo? Y así obtenemos el valor de la empresa. Y en el vídeo siguiente vamos a empezar a estudiar las masas patrimoniales para poder entender mejor el balance.